Bien, sean bienvenidos a la clase de lectura crítica, la materia que va a definir, literalmente es lo que define, ¿listo? En los simulacros he visto que los que mejoraron lectura, mejoraron en todo. Entonces, esta es una de las clases más importantes de toda la semana. Básicamente por eso, si mejoras en lectura, mejorarás en absolutamente todo. Bien, John Milton era el cambio. Bien, entonces, miren lo que vamos a hacer. Esperen, voy a revisar que no tenga las respuestas marcadas. Vamos a leer algunos textos, bien, y hoy vamos a subir el nivel, ¿ok? Hoy van a ver si se gradúan o no se gradúan de lectura crítica, ¿ok? Hoy vamos a hacer algo totalmente diferente que nunca habíamos hecho hasta el momento y que va a definir quién se gradúa y quién no se gradúa, ¿vale? Procede a no graduarse. Dice, procede a graduarse por ventanilla. Entonces, sí. Vamos a leer el texto y hoy no les voy a pedir sentido global. Bien, esa es la buena noticia. Hoy no van a hacer sentido global. Bien, hoy no van a hacer sentido global. Hoy van a hacer algo peor. Sí. Hoy van a hallar la tesis de los textos. Créanme, yo llegué a la universidad sin tener idea de qué era eso, ¿vale? No, nunca lo entendí, nunca me lo enseñaron. O sí me lo enseñaban, pero pues no sé, nunca fui capaz de entenderlo y de saber aplicarlo. Sobre todo eso, saber cómo aplicar eso. Cómo leer un texto e identificar la tesis. Eso me pareció una de las cosas más difíciles de lectura crítica. Y cuando yo empecé a hacer sentidos globales, a partir de ahí fue como el gran cambio. A partir de ahí se me hizo mucho más fácil hallar las tesis. Entonces, es por eso que durante todo el mes lo único que hemos hecho son sentidos globales, justamente para el día de hoy. Bien. Esa es la razón por la cual hemos practicado tantos sentidos globales para ver si logran identificar hoy las tesis de una forma más rápida. No es lo mismo, es casi lo mismo, ¿sí? Por eso es que todo el mes hemos dado sentidos globales, ¿bien? Uy. Es por eso que hemos dado todas las clases sentidos globales, porque es casi lo mismo, ¿bien? Si sacas bien el sentido global, la tesis te queda regalada, ¿bien? Es por eso, ¿vale? Es justamente por eso. Entonces, toca hacer sentidos globales lo mejor que se pueda para poder sacar la tesis, ¿bien? Entonces, ¿qué es la tesis? Es la idea principal. Es la idea principal de todo el texto. ¿Ok? Una de las diferencias más importantes entre el sentido global y la tesis es que el sentido global uno mismo lo saca. Si se dan cuenta, uno mismo lo parafrasea, o uno lo resume, o uno lo relaciona. O sea, uno mismo lo saca, según lo que uno entendió. Pero es la idea principal, ¿sí? Solamente que uno mismo la saca. La tesis está explícita en el texto. Esa es la gran diferencia. Bien. La tesis está escrita en el texto, sí, está explícita. Bien. Lo mismo, pero más técnico. Sí, la tesis está explícita, o sea, tú no te la inventas, así como el sentido global. La tesis está ahí mismo en el texto. ¿Ok? O sea, la tesis es como si uno tuviera que subrayarla, que resaltarla, y eso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Fíjense que ahorita en el quiz van a tener la oportunidad de resaltarla. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Esta idea la tuvo Han Ji-sung hace un ratico y sí, no se me había ocurrido y es muy buena para esto. Sí. Entonces, eso es lo que van a hacer. Aquí en Quizy les va a aparecer esta herramienta, ¿vale? Tienen que seleccionar el resaltador. El lápiz es el primero. Este es el lápiz, ¿sí? El que está aquí de primero. El resaltador es el segundo, el que está bajito. Bien. Y ahí pues le cambian el color o borran, ¿sí? Hacen lo que quieran. Ahí tienen para borrar, es súper sencillo. Bien. Solamente tiene estas dos opciones, lápiz y resaltador. Y con el resaltador lo que van a hacer es resaltar la tesis. Eso es lo que vamos a practicar hoy. Bien, no les voy a pedir que escriban sentido global, pero si quieren resaltar la tesis, tienen que hacer bien el sentido global. Bien, si no hacen bien el sentido global, eh, lo más probable es que no la tienen a la tesis.
¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a practicar hoy. Pues este es el siguiente nivel en lectura crítica. Entonces, nada, vamos a ver cómo les va. Ok, ahí está Carlos Martínez, muy bien. Perfecto. Ya olía humildad por ahí. Perfecto. La humildad abunda por aquí. Muy bien. Entonces, dicho eso, hagámosle. Bien. Vamos a leerlo. Ustedes van a sacar sentido global, pero yo no se los voy a pedir. Cada quien lo va a hacer en su mente. Lo único que van a hacer es resaltar la tesis ya después de haber sacado sentido global. Bien. Y luego hacemos las preguntas. Es lo que vamos a hacer ahora. Bien. Entonces, hagámosle. Ya vi que voy a graduar por ventanilla. Sí, este va a ser el grado de lectura crítica, el grado de... Sí, este es como el máximo nivel de sentidos globales. Si aprendieron a sacar sentidos globales, la tesis les va a quedar súper fácil. Entonces, hagámoslo. Dice, desde principios de la década de 1960 hasta aproximadamente 1980, la República Sudafricana aplicó uno de los sistemas de censura más exhaustivos del mundo. Dicho sistema se trataba de controlar la propagación de signos de cualquiera de sus formas. No solo los libros, las revistas, las películas y las obras teatrales, sino también las camisetas, llaveros, las muñecas, los juguetes y los letreros de tienda. En realidad, cualquier cosa portadora de mensaje que pudiera ser indeseable. Tenían que someterse al análisis de los censores antes de hacerse público. En la Unión Soviética habían unas 70.000 personas que supervisaban las actividades de unos 7.000 escritores. Sin embargo, la proporción de censores y escritores en Sudáfrica era, en todo caso, superior a 10-1. Ok, vale. Entonces, analicemos hasta ahí. Les voy a ayudar a analizar. Hasta ahí dice que en Sudáfrica, están hablando de Sudáfrica, en el cual hubo mucha, pero mucha censura, un nivel mayor que en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, pues, eran muy fuertes con eso de la censura. De hecho, actualmente, marchar es un delito. Si tú no puedes salir a protestar porque Putin está haciendo las cosas mal, te censuran, ¿sí? Te meten a la cárcel, literalmente. Pero fíjense que en Sudáfrica, entre los 60 y los 80, hicieron algo parecido, pero mucho peor, ¿vale? Querían censurarlo todo lo que sea indeseable, entre comillas. O sea, lo que no le convenga al gobierno o al líder, ¿sí? Entonces la censura básicamente es eso, que no, si vas a criticar algo, no, aquí no puedes criticar al presidente, ¿sí? O que no, estás dando un mensaje a favor de las comunidades LGTBI, no, eso no lo puedes decir. Enseguida te callan. Censurar es eso, te callan para que dejes de dar mensajes que ellos consideren indeseables. Sí, exacto. Sí, en Rusia no se puede marchar. Sí, si tú marchas, te meten a la cárcel. ¿Sí? ¿Qué es censura? Censura es eso, que te callan por estar hablando lo que ellos no quieren que hables. ¿Sí? Eso es censurar. ¿Vale? Allá no existe feminismo. Pues sí existe, sí existe. Lo que pasa es que no pueden exponerse así como acá, que la gente sale a marchar y tal. Sí, pero claro, allá hay bastante gente en contra de las ideas de Putin y todo eso. Bien. Entonces, listo. Eso es censurar. Literalmente que te callan a la fuerza. ¿Sí? Fíjense, tienen 70.000 personas supervisando que nadie esté hablando o escribiendo sobre cosas que no deben ser. Entonces, sí, eso es lo que pasaba en Sudáfrica en esos años. Bien. Siguiente. En Corea del Norte es peor. Sí, Corea del Norte también sufre bastante de eso. Entonces, bueno. Dice, los paranoicos se comportan como si el ambiente estuviera repleto de mensajes codificados. Durante décadas, el Estado sudafricano vivió inmerso en un estado de paranoia. La paranoia es la enfermedad de los gobiernos inseguros y,
en particular de las dictaduras. Uno de los rasgos más definitivos de las dictaduras modernas respecto a las anteriores ha sido la amplitud y rapidez con la que la paranoia puede extenderse. Pero Sudáfrica y la Unión Soviética no eran casos únicos. Reinaldo Arenas escribió sobre la existencia de Cuba en el ambiente de amenaza oficial, que hacía del ciudadano no solo una persona objeto de represión, sino autorreprimida. No solo una persona censurada, sino autocensurada. No solo vigilada, sino que se vigila a sí misma. Ok. Eso le pasa por seguir a un loco. Sí, eso pasa cuando un líder loco tiene tanto poder. Eso es cuando le das tanto poder a un loco. Eso es lo que pasa, ¿vale? Piensa que hay mensajes codificados como que, uy, le están diciendo al pueblo que deben derrocarme en esta caricatura. Toca censurarla. ¿Sí? Entonces, fíjense, la paranoia lo está relacionando con las dictaduras. ¿Sí? Porque en las dictaduras eso pasa mucho. Esa es una de las características de las dictaduras, de que si tú te pones a hablar en contra del dictador, ya, llorindel. O te desaparecen o te desapareces, ¿sí? Entonces, eso es lo está relacionando con las dictaduras, ¿ok? La censura del auto echándola a la basura. Entonces, fíjense, aquí, y pues nada, te están dando el ejemplo de Sudáfrica, el ejemplo de la Unión Soviética y también de Cuba, ¿vale? Donde Cuba también tuvo un régimen dictatorial y sí, mire lo que dice, que la gente, ellos mismos se autocensuraban. O sea, del miedo, de la paranoia que tenían, la misma gente se autocensuraba como para evitar que los desaparezcan, para evitar tener problemas con el Estado, para evitar tener problemas con los dictadores o con el dictador. Ellos mismos se reprimían para que luego no los echaran del país o literalmente los encarcelaban o los mataban en el peor de los casos. ¿Sí? Entonces, sí, eso es. Tomado de Coetzee contra la censura. Ensayo sobre la pasión por silenciar. Ahí la fuente. Muy bien. Total, siento que Carlos apoya mucho el feminismo. Ok. Entonces, nada. Adelante, chicos. ¿Sí? Ahora lo que van a hacer es marcar la tesis. ¿Listo? Entonces, mi consejo, para que logren sacar la tesis bien. Sacar sentido global, bien, y escogen la tesis va a ser la idea que más se parezca, bien, la tesis. O sea, toman como tesis la idea que más se parezca al sentido global. O sea, que si lo hacen bien, ya la tesis le van a atinar súper fácil, ¿ok? Pero si lo hacen mal, lo más probable es que la tesis se vaya por donde no es, ¿vale? Entonces, si hacen, por ejemplo, un sentido global, lo que van a hacer es buscar la idea que más se parezca, pero dentro del texto, ¿sí? La idea, pero ya explícitamente en el texto que más se parezca al sentido global. Bien, entonces listo. Vele viaje. Ok, bueno, entonces adelante. Van a tener ahí 2 minutos, ¿listo? Para que lo hagan bien. Inténtenlo y no se preocupen. Es la primera vez que hacen esto. Es muy difícil, entonces solamente inténtenlo lo mejor posible. Y luego yo les ayudo.
¿Cómo borro? Hice un desastre. Sí, ahí está la opción, ¿vale? Ahí está la opción. Donde está como la papelera, ahí te deja borrar todo. ¿Sí? Allá abajito en las herramientas a la derecha. Está el color, borrador y borrar todo. La canequita esa, o la basurita, es para borrarlo todo. Sí, tiene que ser una sola frase, sí, del que esté dentro del texto explícitamente. Es una sola frase, pero es la más importante. Por eso es que el sentido global tienen que hacerlo bien. Porque el sentido global también es lo más importante. No alcanzó el tiempo. Ok. Fíjense, le di 2 minutos porque esto hay que hacerlo rápido, ¿ok? Entonces se acuerdan que hay que hacerlo rápido. Entonces, nada. Culpa del resaltador, no, pero ahí también está la opción de hacerlo más pequeño, ¿sí? Aquí dice, aquí esto que está aquí al ladito es para... Pero dale, no se preocupen, es la primera vez que lo hacemos, entonces apenas se están acostumbrando, ¿no? Y ahorita lo volvemos a hacer. Esto es solamente para que vayan practicando, ¿bien? Esto es nuevo para todos, no se preocupen, hasta para mí. Entonces, bueno, la tecnología no es para mí. Pues Gil, la verdad es que hay algo muy interesante sobre ese tema. ¿Se acuerdan? En mis tiempos, llevar celular al colegio era lo peor, o sea, te pillaban con un celular y ya te lo quitaban, ¿sí? E incluso en el pre-IFES, el pre-IFES que yo tuve, lo que hacían era, ponían todos los celulares en una caja y al final los daban, imagínate que hagan eso. No sé, yo creo que ya no lo hacen, pero bueno. Y, y cuando en realidad, ¿hace cuántos siglos? En mis tiempos. Pero en realidad lo que debían hacer es aprender a enseñar con los celulares, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo fuera profesor, yo llevaría el Quizzes, el Kahoot y todo el mundo entra desde el celular y lo hace. Si yo diera clases presenciales. Entonces, hay una gran diferencia entre, ¿sí? Eso es lo que está pasando también con la inteligencia artificial. Eso ahora es un debate muy grande porque ahora tú le pides a un robotcito que te haga el ensayo y ya te lo hace. Le preguntas cualquier cosa y te lo hace. Si la tarea es describa, haga un ensayo sobre la Revolución Francesa y los aspectos económicos, políticos y culturales, te lo hace. Te lo hace y parece hecho por un humano. Entonces ahora hay un debate muy grande. Y está pasando lo mismo que con los celulares en mi época, ¿sí? Ahora lo que tienen que hacer es buscar la forma de enseñar con la inteligencia artificial. Entonces, sí, fíjense, eso es lo que estoy haciendo. Estoy enseñando con la tecnología. Entonces, sí, eso es algo que vale la pena aprender porque el mundo está cambiando muy, pero muy rápido, ¿sí? Ya ahorita, fíjense, la inteligencia artificial, a lo mejor ya ahorita ni siquiera me van a necesitar a mí, sino un robotcito que venga y les explique todo. Entonces, sí, vale la pena aprender este tipo de estrategias y este tipo de nueva pedagogía. Vale la pena, en serio. ¿Hace cuántos siglos? Bien, entonces voy a revisar más o menos. A ver, aquí.
Uy. Ok, aquí casi, carita feliz. Casi latinas. Estuviste muy, pero muy cerca. Pero bueno, aquí, fíjense que la mayoría que estuvo cerca. Aquí aparecen todo lo que subrayaron, ¿sí? All prior response. Fíjense que la mayoría se centraron aquí, en el segundo párrafo. Y sí, ahí es donde está la tesis. Fíjense, súper bueno, ¿no? En vez de ir mirando uno por uno, aquí aparecen las que marcaron todos. Y sí, ahí está. Ok, ahí está. Sebas nos da el almuerzo. O sea, el mes que viene presencial en la casa de Sebas. Uy, no. No, no es que no los quiera en mi casa. De hecho, aquí mi papá ya tiene un salón para eventos y estaría bien hacer los simulacros. Eso sí estaría bien, eso sí lo he pensado. ¿Sí? Que vengan a hacer los simulacros acá. Sí, hacemos compartir y hacemos, sacamos el equipo, el picó de mi papá. Ok, sí, ¿por qué no? Pero la única condición es que toca ser vaca para que vengan los de Bogotá. Si no, no hay nada, ¿ok? Sí. Da 10.000 cada uno para que vengan los de Bogotá. Entonces, bueno, ahí miramos, ahí miramos. Bien. Entonces, nada. Fíjense, la mayoría resaltó aquí al inicio del segundo párrafo y sí, por ahí está, por ahí está. La idea principal es esta. Bien. De hecho, voy a hacerlo bien, voy a hacer el proceso completo para que vean cómo es. Sentido global. Aquí el sentido global es que eh, la paranoia es la principal característica, sí, de las dictaduras. Bien, fíjense, sentido global, así como les he enseñado. Cortico, al grano y a lo importante. Bien. La paranoia es la principal característica, porque claro, esto del ejemplo de África, esto es como contexto, ¿sí? Es como contexto, de que la censura, eso es como el contexto para decirte que eso es lo que hacen los dictadores, ¿sí? Censurar por esa paranoia que tienen de que hay mensajes ocultos en todas partes, de que hay mensajes indeseables en todas partes. Entonces, ese es el sentido global. Ahora, la tesis es lo que más se parezca, ¿sí? Lo que más se parezca al sentido global. Y miren que sí, eso está por aquí en el segundo párrafo, al inicio del segundo párrafo. Miren, la paranoia es la enfermedad de los gobiernos inseguros y en particular de las dictaduras. Esa es la tesis. Bien, esa es la tesis. Ok. A Isabela le gusta Bad Bunny y a Noel. Uy, ok. Entonces sí, fíjense, esa es. Ok, eso es. Yo no sé qué tanto. Carlos vino hoy a hablar todo lo que no habló en toda la semana. Pero bueno, al menos estás aquí mejorando. Muy bien. Entonces sí, fíjense. Ok, bueno, aquí otros me lo mandaron aquí. La había puesto bien, ok, sí. Exactamente, muy bien. Buen trabajo. Entonces, fíjense, si hacen bien el sentido global, ya, ok. La tesis queda muy, muy fácil, pero toca hacerlo bien. Si no lo hacen bien, se van a ir por un lado que no es. Bien, entonces nada. Ahora sí, las preguntas. Ya teniendo eso claro, ahora sí, hagamos las preguntas. Bien. Primera, considere el siguiente fragmento. En la Unión Soviética habían unas 70.000 personas que supervisaban las actividades de unos 7.000 escritores. Sin embargo, ahí te están preguntando, van a preguntar por eso, la proporción de censores y escritores es en Sudáfrica era, en todo caso, superior a 10-1. ¿Qué indica en este fragmento la expresión sin embargo?
¿vale? Adelante. Van a tener minuto y medio. Bien. ¿Cuál es la función de ese sin embargo? No, cuál es la función, es ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué representa ese sin embargo? Dice que está buena esa mecánica, pero me da vainita que la línea del rotulador me salga toda chueca. Pues no, fíjate, la verdad es que no. Lo importante es que la tienes, que resaltes lo que es, la verdad no importa. Que te salga ahí todo torcido ni la villa de chocho. Pues bueno, entonces nada, hagámosle. ¿Qué comunidad tan tóxica creó Sebas? Comunidad tóxica yo. No, entonces nada. Sale paseído pa' Chocho, sí. Sale, sale, toca. Entonces bueno. A ver cómo le fue. Ok, muy bien. Carlos, no, Isaac, que dice que yo creé una comunidad tóxica. ¿Sabes lo que son los cultos coercitivos? ¿Has escuchado hablar de eso? Sí. No, perdón, tenía que hacer el chiste. Panche. El arzo. Ok, los cultos coercitivos son este tipo de comunidades en donde hay un grupo de personas que hacen todo lo que dice un líder. ¿Sí? Hay una figura de un líder que les enseña o les dice qué hacer, ¿sí? Hasta un punto en el que te sientes mal si no cumples con las expectativas, ¿sí? Te sientes mal, te cohíbe de hacer, ¿no? Como por ejemplo, si quieres ser millonario, ya tienes que dejar de gastar en tus hobbies. Entonces, pues bueno, si lo dice el líder, bueno. Entonces sí, los cultos coercitivos se están volviendo bastante comunes. Y no, yo nunca he querido que esto se vuelva un culto coercitivo, ¿bien? Yo aquí vengo a enseñarles, pero, o sea, no los obligo a absolutamente nada, ¿sí? Por eso es que no les digo nada si se ponen a ir a hacer un debate de qué es mejor K-pop o el reggae de no sé qué, Entonces, no, yo también, yo hasta los leo, ¿sí? Pero pues sí, ya saben que hay que estar concentrados. Ok, entonces dale, muy bien. Fíjense, ¿qué es lo que significa? Pues claro, de que a pesar de la cantidad de sensores en la Unión Soviética, la de Sudáfrica fue más intensa en términos proporcionales. Eso es lo que dice, ¿sí? En la Unión Soviética habían 70.000 para 7.000, pero la de Sudáfrica fue superior, 10-1, eso es proporcional, ¿bien? La proporción 10-1, o sea, habían 10 sensores para un solo escritor, ¿vale? O sea que en términos de proporcionalidad, la de Sudáfrica fue mucho más intensa. Bien, Sebas dictador. No, aquí la verdad todo el mundo hace lo que quiera.
Obviamente, siempre con respeto, yo lo único que me meto es cuando ya la cosa se vuelve como irrespetuosa o molestan a alguien. ¿Sí? Pero sí, de resto, hagan lo que quieran. Yo solamente doy recomendaciones. Bien. Entonces sí, eso es, ¿ok? Eso es lo que significa lo que da a entender ese sin embargo de que la Unión Soviética fue bastante dura, pero Sudáfrica fue mucho más. Bien, Sudáfrica fue mucho más intensa. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se clasifican los hechos en el texto? ¿Reales, fantásticos, irreales o periodísticos? Adelante. A ver cómo les va. Pero la C dice lo mismo. No, ahorita la vemos, ¿ok? Ahora lo vemos. Que es una crónica, ¿ok? Ahorita les digo. La C dice lo mismo. Vale, ahora lo miramos otra vez. Ah, al final sí, sí, al final sí dice lo mismo, pero la idea es totalmente diferente. Ok, bueno, el anterior cometió un error porque varios marcaron la C y no la revisé. Entonces, fíjense, ese es un error que jamás deben cometer. Les acabo de enseñar lo que no deben hacer, ¿sí? Que una pregunta sale mala y la dejan ahí en el aire. Jamás hagan eso, ¿ok? Bien. Entonces, miren lo que dice la C. Que a pesar de la enorme cantidad de escritores existentes en la Unión Soviética, en Sudáfrica el número era mayor en términos proporcionales. No, porque fíjate que no te dicen la cantidad de escritores en Sudáfrica, ¿vale? Te dicen que en la Unión Soviética hay 7.000 escritores, pero no te dice cuántos hay en Sudáfrica. Simplemente te dice que Sudáfrica era más intensa la censura, porque habían 10 censores para un escritor. O sea, no quiere decir que había un solo escritor en toda Sudáfrica, quiere decir que para cada uno habían 10 censores. Entonces, no te están diciendo el número exacto, simplemente te dicen que en Sudáfrica la cosa fue más dura. Bien. Era para ver si estaban atentos. No, sí, cometí el error, cometí el error. Bien. Cometí el error, pero ahí menos mal que Sara estaba atenta. En serio, siempre. Siempre que yo pase a una pregunta y ustedes me digan, profe, pero ¿por qué no es la C? Y tienen la duda, pregúntenlo, ¿ok? En serio, siempre vale la pena. Revisar las que salen mal, siempre. Siempre vale la pena. Bien. Entonces, nada, gracias ahí a Sara que estuvo pendiente. Sí, varios lo marcaron. Entonces, sí, es por eso, porque no te lo dicen. No te dicen en ningún momento la cantidad de escritores. Simplemente te dicen que la censura fue más intensa. Bien. Zaragoza, sí. Muy bien. Ahora, aquí, a ver cómo marcaron. Ok. Dos marcaron la C y la D. Bien. Claro, son hechos reales porque narra una serie, pues tiene con el contexto histórico, ¿vale? Te está hablando de las dictaduras, ¿sí? Son hechos reales, cosas que pasaron en la historia, ¿vale? Irreales, no, ¿ok? Dice, debido a que han pasado por el examen de censura, pues no puede ser, porque fíjate que el escritor está en contra de la censura, ¿ok? Si hubiera pasado por el examen de censura, lo más probable es que no lo estuviera escribiendo, ¿sí? Si hubiera pasado por el examen de censura.
Porque censura es eso, censura es callar a la gente que dice las cosas que la gente, que los líderes no quieren, que los dictadores no quieren. Entonces sí, este escrito está en contra de la censura, entonces no tiene sentido que haya pasado por el examen de censura, porque no lo hubieran aceptado. Bien. Si se lanza Sara al consejo, votaría por ella. Ok. Vale, fíjate, Sara, y te están diciendo que te puedes lanzar al consejo. Podría ser mecena y te ganas el intensivo de febrero. Ok. Bueno, ahí está ganando Sara boticos. Bien. Entonces ya saben, cualquiera se puede lanzar, ¿ok? ¿Cuál Sara? Yo. Pues sí. Sí, sí, está también Sara, pero sí, sí, claro. Bien. Entonces ya saben, cualquiera se puede lanzar a mecenas. El domingo son las votaciones. Solamente tienen que preparar las propuestas. Bien. Y bueno, la D dice, como periodístico, porque hacen parte de lo narrado en una crónica. Bien. Una crónica, vamos a explicar esto porque lo preguntan mucho, es un texto narrado en primera persona. Bien. Han Ji-sun lo relacionada con un diario, porque cuando uno hace un diario, uno dice, querido diario, hoy fue un día espectacular. Me fue super mal en quizzes, resalté lo que no había que resaltar, saqué 0 de buenas, pero al menos tengo salud. O sea, fíjate, estás narrando las cosas en primera persona, o sea, como tú lo viviste, ¿sí? Entonces, aquí, pues no, aquí eso no hace parte de una crónica, ¿vale? No hace parte de una crónica porque no está narrado ni siquiera en primera persona. Es simplemente un autor hablando de la paranoia, las dictaduras y todo eso. ¿Por qué hablas de mí? Dice. ¿Por qué hablas de mí? No, no. ¿Cómo es que dicen? De mí no vas a estar hablando, Sebastián. Ok. Entonces sí, eso es. Eso es una crónica. Es un texto narrado en primera persona. ¿Listo? Y gracias a estas crónicas es que se sabe mucho de muchos sucesos históricos, como el descubrimiento de América. ¿Vale? En el descubrimiento de América siempre había alguien escribiendo la crónica, ¿sí? Siempre habían los cronistas, que eran los que iban escribiendo todo lo que iba pasando, todo lo que iban viendo, todo lo que iban viviendo. Y gracias a eso sabemos bastante de lo que ocurrió. Bien. ¿Quién es el que menos falta en el pre-IFES? ¿Quién es el que menos falta? ¿Cómo así? Crónica de una muerte anunciada. Okay. ¿Quién es el que menos falta? Pues yo, ¿quién más? Yo estoy desde las 6:40, estoy aquí ya. ¿Cómo así que quién es el que menos falta? Pues yo. Okay. Bien, segundo, siguiente texto. Entonces, fíjense, ya saben, si quieren resaltar bien la tesis, lo más importante es que hagan bien ese sentido global, ¿vale? Si hacen bien el sentido global, yo lo único que tienen que hacer es resaltar la que más se parezca, la idea que más se parezca al sentido global. Bien, entonces, nada. Pasemos al siguiente texto para seguir eh, practicando eso. ¿Quién es el que más asiste? Ok, voy a mirarlo, no te tengo. Yo creo que es Carlos. Yo creo que es Carlos, pero no te tengo el dato seguro. Voy a revisarlo y le voy a dar una mención honorífica. Listo, el domingo voy a dar una mención a la persona que más haya asistido. Ok, no lo había pensado, pero sí. Bien, ya sé que me amo. Bien. Siguiente texto, ¿vale? Texto número 2, para seguir practicando esto de los sentidos globales y la tesis. Vamos a hacer exactamente lo mismo y vemos cómo les fue. Y hacemos una pregunta. Ok, dice, permítame detenerme en un momento en una novela que ha hecho soñar a varias generaciones de lectores. Pienso en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Quizás sea posible reencontrar en la lúcida locura de Aureliano Buendía la fecunda inutilidad de la literatura, encerrado en su taller secreto del coronel revolucionario
fabrica pescaditos de oro a cambio de monedas de oro que después se funden para producir de nuevo otros pescaditos. Círculo vicioso que no escapa a las críticas de Úrsula, a la mirada afectuosa de la madre que se preocupa por el futuro de su hijo. Ok. Entonces sí, mire lo que dice, que va a detenerse a analizar 100 años de soledad. Yo no me lo leí. En el colegio me lo mandaron, pero yo ni idea. Entonces, sí, lo mandan a leer, también mandan a leer Amor en los tiempos del cólera y estas cosas, pues porque el INFES lo pregunta, ¿vale? Porque eso está en el programa académico del Ministerio de Educación, entonces, por eso es que no es raro que pregunten por esos libros que preguntan en el colegio. Bien, entonces fíjense lo que hace Aureliano Buendía. Se encierra en su taller a hacer pescaditos de oro a cambio de monedas de oro, que después las usa para hacer más pescaditos. O sea, lo que gana lo vuelve a hacer pescadito y lo vuelve a vender. O sea, no gana nada, ¿sí? No gana nada. Lo mismo que gana, lo vuelve a hacer pescaditos de oro. Bien. Entonces, fíjate, está diciendo que la literatura es así de inútil. ¿Sí? De que ahí, con ese ejemplo, eso es un ejemplo de la inutilidad de la literatura. Eso es lo que está diciendo aquí. Pues nada, veamos qué dice. La literatura es así de inútil. Esta gente que se pone a leer y a leer y a comer libros, fíjate, el autor está diciendo que son como Aureliano Buendía. ¿Sí? Están como en un círculo vicioso que es pues inútil, no ganan nada, aparentemente. Bien, entonces nada. Sigamos, dice. Con su terrible sentido práctico, ella, Úrsula, no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por modos de oro y luego convertía las monedas en oro en pescaditos, y así sucesivamente. De modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía, para satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a él no era el negocio, sino el trabajo. Ok, miren lo que dice, que aquí Úrsula, pues la mamá dice, mira, viendo para dónde va el futuro de su hijo, dice, no lo puede entender, o sea, ¿cómo es posible que haces pescaditos de oro para que venderlos por monedas y esas mismas monedas lo vuelves a hacer pescaditos? O sea, no ganas nada. Al contrario, estás teniendo pérdidas y te toca trabajar más. ¿Sí? Pero mire, a él no le interesaba el negocio. Es un mal negocio porque no gana nada, pero a él no le interesaba el negocio, le interesaba era el trabajo. Bien, entonces, bueno, ahora dice, por lo demás, el coronel mismo confiesa que sus inicios instantes felices, sus únicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, habían transcurrido en el taller de platería, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Ok, fíjense, lo que dice el coronel, los únicos instantes felices eras ahí haciendo pescaditos. Por eso es que decía, no le interesa el negocio, no le interesa cómo ganar, si gana o pierde plata. Lo que le interesa es el trabajo, porque ahí es feliz, ¿sí? Como esta gente que hace lo que le gusta, de pronto no gana tanto, pero pues haciendo lo que le gusta se sienten felices, aunque no ganen tanto o aunque no ganen nada. Ok, entonces, bueno, siguiente dice, había que, había tenido que promover 32 guerras, sigue aclarando García Márquez, y había tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, para descubrir con casi 40 años de retraso los privilegios de la simplicidad. Ok, entonces fíjense, había estado en la guerra, ¿sí? Había tenido que, dice, revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria. Sí, eso quiere decir como que, claro, le dieron reconocimiento, se ganó medallas, pero después de haberse revolcado y de haber sido infeliz en la guerra, ¿vale? O trabajando en lo que no le gustaba, ¿sí? Gloria, fama, dinero, ¿sí?
a cambio de haber sido infeliz, haberse revolcado como un cerdo, ¿sí? Haciendo lo que no le gustaba. Le fue bien, pero descubrió el privilegio de lo simple, ¿sí? Como que se dio cuenta que era más feliz haciendo algo simple, como hacer los pescaditos. Bien. Último párrafo dice, es probable que el acto creativo que da vida a lo que denominamos literatura se base precisamente en esta simplicidad, motivada tan solo por el auténtico gozo y ajena a cualquier aspiración al beneficio. Un acto gratuito, exento de finalidad precisa, capaz de eludir cualquier lógica comercial, inútil, por lo tanto, porque no puede ser monetizado, pero necesario para expresar con su misma existencia un valor alternativo a la supremacía de las leyes del mercado y el lucro. Ok, miren lo que dice. Tan bonito, sí, bastante bonito. Está diciendo que sí, leer es inútil, ¿vale? Leer es inútil. Leer es como hacer pescaditos para luego hacer las mismas monedas, hacer más pescaditos sin ganar nada. Pero es porque no puede ser monetizado, ¿vale? O sea, no tiene un valor comercial, no tiene un valor monetario. La literatura se debería hacer o se debería basar en el simple hecho de disfrutarlo, ¿sí? Eso es. O sea, cuando uno se pone a leer, a aprender sobre algo, lo debería hacer no con el objetivo de ganar algo, ¿sí? O con el objetivo de ser famosos ¿sí? O de ganar plata, sino con el auténtico sentido de gozarlo, de pasártela bien, de pensar por amor a pensar, no tanto por lo que dictan los mercados y todo eso. Ok. Tal cual como Aureliano, que hacía sus pescaditos nada más por gozarlo, así no ganara nada. Ok. Entonces, listo, chicos. Vamos a hacer lo mismo. Piénsense un momentico en el sentido global, piénsenlo, porque la vez pasada no les dio tiempo, entonces les voy a dar un poquito más de tiempo para pensarlo. Bien. Piensen en el sentido global y ahora van a señalar en dónde está la tesis de este texto. Bien. ¿Dónde está la idea más importante de todo este texto? Basándose en el sentido global. Entonces, listo, adelante. 2 minutos para que señalen la tesis.
Mira, interesante lo que dice aquí. Siento que es más fácil que el sentido global. Pues como te dije, a mí sí me explicaron la tesis, me lo explicaban, yo lo entendía, ¿sí? Pero nunca entendí cómo identificarlo. O sea, me ponían un texto y nunca supe cómo aplicar eso de lo que me enseñaban, ¿vale? Llegué a la universidad, sí, me gradué y llegué a la universidad sin saber cómo identificar una tesis. Pero cuando empecé a hacer sentidos globales, ya todo cambió. A partir de ahí, sí. Lo voy a mandar por acá, es muy difícil usar el resaltador en el celular. No, pero tampoco tiene que ser preciso, ¿sí? Si no, márcalo más o menos donde tú veas que está. O sea, tampoco tiene que ser exactamente y que no se salga de la línea. Tampoco tiene que ser totalmente recto, no. Simplemente resalta en dónde crees tú que está. Bien, tampoco tiene que ser preciso ahí. ¿Listo? Entonces sí. Por eso les digo, pues lo que dice Hutchison que lo siente más fácil, pues porque estuvimos todo el mes haciendo sentidos globales. Todo el mes estuvimos haciendo eso y cuando ya tienen eso dominado, cuando ya lo tienen practicado, sacar la tesis es muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, a ver cómo le fue. Ok, vale, algunos marcaron por arriba. Ok, pero la mayoría marcó la última tesis, la última. Bien, la última idea. Sí, la mayoría marcó la última. ¿Sí? O sea, marcaron tanto que fíjense, ni siquiera se ve. Lo marcaron tanto que ni, bueno, alguien. Ok, vale. Bien. Entonces, sí, fíjate, no tiene que ser exacto, simplemente háganlo ahí como puedan, ¿vale? Tampoco tiene que ser preciso, pero si tienes una idea de dónde está, ya con eso es suficiente. Bien. Entonces, bueno. Siguiente pregunta. Sí, quedó vuelta a nada porque el Carlos de Troll usó el lápiz y no el resaltador. Pero bueno. Ok. Miren, ¿qué fue lo que les pedí hacer? Miren, lo que justamente fue lo que preguntaron. Esta es la prueba del año pasado. ¿Sí? Si ven que lo preguntan. Por eso es que es tan demasiado importante saber hacer esto. Bien. Si ven que lo preguntan. A ver. Ok. 4 personas marcaron el antepenúltimo. Bien, por eso no les dije cuál era. No les dije si estaba bien, pero sí. Los que marcaron la última idea, esa es la idea principal. Bien. Esa es. ¿Vale? La tesis es esta. De que es probable que el acto creativo se base precisamente en esta simplicidad, motivada solo por el auténtico gozo, ajena a cualquier aspiración o beneficio. Esa es, ya, eso es. Bien. Entonces, yo marqué ese y puse la D. Carlos. Ok. Entonces, miren lo que pasa, chicos. Hay algo que siempre nos los explican y yo nunca lo entendí, pero como les digo, siempre lo explicaban, pero yo nunca lo entendí, o lo entendía, pero nunca supe cómo aplicarlo. Pero pues igual se los voy a enseñar para que sepan qué es lo que evalúan. ¿Sí? Aquí es lo que quieren explicarles. Esto es lo que están evaluando aquí. Los textos deductivos tienen la idea principal al comienzo y los inductivos la dejan para el final. Bien. Y al INFES, la razón por la cual esto hay que saberlo es porque al INFES le encantan los deductivos. ¿Sí? Los inductivos, perdón. Los deductivos casi no los preguntan, los deductivos son muy fáciles. ¿Sí? Al INFES le encantan los inductivos. ¿Vale?
O sea, que la idea principal está al final o por el medio, pero casi nunca te lo colocan al inicio, ¿sí? Casi nunca te colocan la tesis al inicio. Casi nunca, tampoco vayan a ser como que, bueno, no puede ser porque está al inicio, no. Casi nunca, ¿listo? Pero sí, sí puede haber ver algún que otro texto. Pero el ITFES tiende más a los textos inductivos, como estos, fíjate, ¿sí? Los inicios son ejemplos, ¿sí? Ejemplos, explicaciones, aclaraciones también, ¿vale? Citas, ¿sí? Citas de autores, de otros autores, ¿listo? Eso es lo que, esas son las ideas secundarias, ¿listo? Ejemplos, explicaciones, aclaraciones, y al final te colocan como la idea principal, ¿sí? Las ideas secundarias son estas, ejemplos, explicaciones, aclaraciones y citas de otros autores. Bien. Hubieses dicho eso antes. Pues sí, yo le he dicho antes, solamente que pues, ajá, estamos repasándolo. Bien. No, de hecho, esto de los textos inductivos y deductivos, esto yo nunca lo había explicado, pues porque nunca me pareció útil, ¿sí? La verdad es que esto a mí me lo explicaron y jamás me pareció útil. Lo único que me sirvió fue sentidos globales, ¿sí? Aprender a hacer sentidos globales a lo loco. Eso fue lo único que me sirvió para saber hallar la tesis. Porque esto a mí me lo explicaban y nunca me sirvió para nada. Bien. Pero bueno, igual se los explico como para que sepan por qué es que el ITFES pregunta esto. ¿Sí? Pero lo más importante para que sea fácil es hacer el sentido global bien. Entre mejor hagan el sentido global, más fácil les va a quedar hallar la tesis. Es la conclusión. Mm, pues a veces sí, sí. Es como la conclusión, pero no siempre es la tesis, ¿listo? No siempre la conclusión es la tesis. No siempre. Depende mucho de la idea que quieran dar. Pero sí, se parece como una conclusión, ¿sí? En este caso, los textos inductivos al final tienen su conclusión y ahí es donde tienen la idea final, ¿vale? Porque la conclusión, ¿qué es una conclusión? Aclaremos eso, ¿vale? Una conclusión es la idea final, ¿ok? Es la idea final con la que concluye, ¿listo? Eso es una conclusión, es la idea final. Pero que sea la final no quiere decir que sea la importante. Entonces, sí, hay que tener como cuidado, ¿listo? Hay que tener cuidado. Que sea la última idea o que sea la idea final no quiere decir que sea la más importante de todas. Entonces, sí, eso puede cambiar. Depende mucho del texto. Y como te digo, depende del sentido global. Bien. O sea, es al final, o sea, es idea final. ¿Qué opinas sobre el texto? Sí, es idea final, ¿ok? Si es importante o no, ya eso depende del sentido global. Bien. Sebas, mejor profesor de literatura. Pues, pues yo ni me considero un profesor, pero pues yo les estoy explicando lo que a mí me funcionó. Sí, a mí esto de que me expliquen la tesis y que me expliquen qué es y qué es un texto deductivo, a mí nunca, de hecho, hasta lo tuve que buscar hoy porque nunca me lo grabé. Así de inútil me parecía, ¿sí? Porque lo que hice fue buscarlo literalmente en internet porque nunca me lo memoricé, nunca me pareció importante. Ya con el sentido global, hallar la tesis me quedó súper fácil. Y fue la materia que más alta me salió. ¿Cómo te consideras? Ella. Ok, de eso lo podemos hablar después. ¿Qué me considero yo? Bien. De hecho, sí, ese va a ser el tema de hoy, ¿ok? Para el Kahoot de hoy. Ese va a ser el tema. ¿Qué se consideran ustedes? ¿Cómo se? No se sobreidentifica con nada. Ok, sí, ya Anderson me conoce. Eso es lo que les iba a decir. Pero bueno, ya, este solamente tiene una pregunta, fíjate. Este texto, estaba mirando el texto en ITFES, esta es de la prueba filtrada, y lo único que preguntaron fue eso. Imagínate si no sabes sacar la tesis, ¿sí? Para un texto, esa sola pregunta. Entonces sí, es algo que hay que prepararlo bien porque siempre es muy, pero muy importante. ¿Bien?
Nosotros nos identificamos como personas, como personas. Ok. Como fan de Cristiano Ronaldo. Ok. Bien, bien. Perfecto, ese va a ser el tema para el quiz de hoy. Ok, uy, vamos bien de tiempo. Vamos muy bien de tiempo. Fíjense que valió la pena haber hecho ese énfasis en lectura crítica, ¿vale? Porque la primera clase, en una hora, hacíamos medio texto. Medio, sin las preguntas. Ya vamos para el texto 3 hoy. En menos de, en una hora ya vamos para el tercero. Genial. Perfecto. Bien. Cristiano Ronaldo no era un... No, no, Jañizo. Bien. Bueno, último texto. Bien, último texto. Para que sigamos practicando y fíjense que les está yendo mejor. Cada vez les va mucho mejor, cada vez más fácil. Pero sí hay que practicarlo. Es la única forma de mejorar esto. Bien, hagámosle. Dice, es claro que los conflictos sudafricanos y colombianos son muy distintos y que Colombia no cuentan con ningún líder como Mandela. Pero Sudáfrica conoció dilemas semejantes a Colombia, pues allá también la transición fue fruto de una negociación, luego de décadas de atrocidades cometidas por el Congreso Nacional Africano y especialmente por el Estado. Surgió entonces la misma pregunta en Colombia. ¿Qué tanta justicia era posible y deseable exigir frente a estas terribles atrocidades sin poner en riesgo la transición y negociación, la transición negociada y reconciliación? Ok, vale, entonces mira lo que pasa. Dios, no. Tranquila, Lara, no pasa nada. Sí, estamos practicando, ¿vale? De hecho, alguien hoy me dijo, profe, ¿será que me puedo poner hoy un nombre para que nadie me vea, para que nadie vea que me equivoco? ¿Me puedo poner un nombre raro? Pues sí, fíjense, nada más mira a Jason. Pues sí, yo no tengo yo respeto absolutamente eso, ¿vale? Si en algún momento sienten que les da penita o se sienten mal y se quieren poner otro nombre, no hay problema, la verdad es que a mí no me importa. Pero avísenme, ¿listo? Avísenme para yo saber quiénes son. Yo no los voy a echar al agua, ¿vale? Yo no voy a decir, mírenme, esta es quien se equivocó. No, la verdad no importa. Bien. ¿Quién ha dicho que me llamo Isaac? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién ha dicho? Ni idea. ¿Quién sabrá cuál es el nombre de Isaac? Pero pues sí, ya saben, la verdad que equivocarse es lo mejor que se pueden hacer, ¿vale? De hecho, para eso me pagan, jamás lo olviden, ¿ok? Entonces nunca se sientan mal como que, uy, me está yendo mal. No, no se preocupen. Para eso me están pagando. Me pagan para yo hacer que se equivoquen. Palabras más, palabras menos, para eso me pagan. Bien. Entonces, bueno, este primer párrafo dice que Sudáfrica y Colombia, pues, tuvieron un problema parecido. Cómo salir del conflicto, cómo lograr la paz, ¿sí? Pero claro, ¿cómo hacemos que los que cometieron atrocidades acepten, ¿vale? Porque claro, nadie va, por ejemplo, nadie va a firmar un tratado de paz para que te metan 100 años en la cárcel, ¿verdad? Nadie, de esa forma, nadie va a dejar las armas, nadie va a ponerse de acuerdo con el Estado para firmar la paz. Si vas a pagar una condena perpetua, cadena perpetua, pues no, ¿verdad? Entonces, ese es el problema. ¿Cómo hacemos que los que están en armas, que los que están en la violencia, acepten desmovilizarse? Entonces, fíjense, en Sudáfrica hubo un problema muy parecido, ¿vale? Dice, el que violó a una mujer hace una semana. Ah, God, madre mía, Willy, no lo sabía. Para saber quién es, sí, Dani Alves, increíble. Ok. Entonces, bueno, ahorita hablamos de eso. Es muy interesante. Entonces, sí, Colombia y Sudáfrica tuvieron ese problema. ¿Cómo hacer que la gente que estaba en armas aceptara la paz? ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, siguiente párrafo dice,
Algunos cercanos a Mandela exigieron una justicia punitiva plena. Esto es, penas de cárcel, ojalá severas, para todos los agentes estatales responsables de atrocidades. Esto es comprensible, pues los crímenes del apartheid fueron terribles. Racismo legalizado, torturas, desapariciones, asesinatos, etc. Pero Mandela se opuso, pues consideró que el régimen del apartheid nunca aceptaría esas exigencias y la transición negociada sería imposible, con lo cual la alternativa sería la guerra civil generalizada. Además, pensó que ese tipo de justicia puramente punitiva harta imposible la reconciliación posterior. Era entonces necesario, para salir en forma negociada del infierno del apartheid, buscar un mecanismo que posibilitara un acuerdo entre el Estado y el movimiento de Mandela, pero también honrara a las víctimas, lograra la verdad y exigiera la rendición de cuentas de parte de los victimarios. Ok, entonces miren lo que dice. Lo que le dijeron a Mandela fue una justicia punitiva. Punitiva quiere decir severa. Castigo severo, eso quiere decir punitivo. Que sea un castigo severo para la gente que cometieron atrocidades por el apartheid. ¿Sí? Pero Mandela dijo que no, o sea, nadie va a aceptar eso. Así sería imposible llegar a una negociación. Si ellos ven que lo van a meter a cárcel de por vida, pues obviamente que jamás van a aceptarlo. Bien. Ahora roba un celular y no sabrás qué pasó, le cortan los dedos. Entonces, sí, entonces mucha gente decía eso. Castíguenlos porque el apartheid fue muy feo. El apartheid era un racismo, pero llevado a un máximo nivel. Eso fue el apartheid, para los que no saben. Era racismo, pero llevado a un nivel muy, pero muy alto. De hecho, llegado hasta el punto de que era legal. Imagínate que el racismo sea legal. Sí, una cosa súper fea. ¿Sí? Eso era el apartheid. ¿Sí? Racismo, pero llevado al nivel extremadamente alto. Bien. Entonces, lo que decía Mandela era eso, por eso es que él es tan conocido, por eso es que Mandela es un referente mundial, porque él logró reconciliar a la gente, ¿sí? Logró reconciliarlos sin necesidad de colocar penas máximas ni este tipo de justicia así severa. Por eso es que Mandela es tan reconocido. Bien. Los asientos era para gente blanca. Sí, una cosa increíble. Entonces sí. En fin, Mandela lo que hizo fue no escuchar a esa gente que decía castígalos porque se lo merecen. ¿Sí? Eso es lo que decía la gente, pero Mandela buscó otra forma. Bien, dice, adoptaron su fórmula de justicia transicional, que consiguió una oferta de amnistía a cambio de verdad y asunción de responsabilidades. Todo victimario que acudiera ante la Comisión de la Verdad y confesara no tendría que pasar por ningún tribunal, pues sería amnistiado si su confesión había sido plena y sus crímenes habían sido políticamente motivados. Ok, fíjense. Lo que hicieron fue adoptar una justicia diferente, no una justicia punitiva, sino transicional. ¿Vale? Amnistía quiere decir que le dan el perdón. Eso es amnistía, ¿listo? Que te perdonaban por los crímenes que cometiste a cambio de que dijeras la verdad y asunción de responsabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hacía Mandela era que reunía, por ejemplo, supongamos que una persona asesinó al hermano de otra, ¿bien? A un familiar. Entonces lo que hacían era que lo juntaban, ¿sí? Lo juntaban al asesino con el familiar de la víctima para que hablaran y dijeran, bueno, ¿por qué lo mató? ¿Sí? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacerlo? ¿Sí? Entonces, ahí en esa reconciliación, a cambio de esa verdad, de que dijera la verdad de los crímenes, lograba pues ese perdón. ¿Listo? Ya no tocaba como ir al tribunal y que le pusieron la condena. ¿Sí? A cambio de la verdad, se ganaba el perdón. Bien.
Ahorita Colombia hace eso con los helenos. ¿Cuáles son los helenos? Entonces, bueno, para allá vamos, pero sí, para allá vamos, lo que está haciendo Colombia. Con el ELN, ok, sí. Sí, exactamente, para allá es que va el texto. Dice, la fórmula respaldada por Mandela fue entonces menos punitiva que el acuerdo con las FARC, que prevé que los responsables de crímenes atroces tendrían que pasar por la justicia y tendrán sanciones, que son de cárcel para quienes no cumplan inmediatamente con sus deberes de verdad, desmovilización y reparación. Y si cumplen con todo, tendrán en todo caso una sanción significativa, que es la restricción efectiva de la libertad por varios años, acompañada de labores personales de reparación, como el desminado. Ok. Entonces, sí, fíjense, lo que están diciendo aquí es que eh, yo pensé que era en el. Sí, yo también, ¿quiénes son los helenos? Sí, entonces, sí, fíjense, Colombia quiso hacer eso con los acuerdos de paz, ¿sí? Del expresidente Santos, cuando estaban en ese tema de lograr la paz con las FARC. Lo que querían hacer era eso, algo muy parecido a lo que hizo Mandela, pero Mandela fue menos punitivo. O sea, Mandela fue más relajado, ¿sí? Mandela lo que hizo fue, si me dices la verdad, te perdonamos. Pero fíjense que con el acuerdo de las FARC fue un poquito más severo, ¿vale? Parecido, pero las FARC, el acuerdo con las FARC sí tenía que cumplir con condenas, ¿sí? Tenía que hacer labores para reparar, ¿sí? Entonces, fíjense, la de Mandela fue menos punitiva que la de las FARC. Los acuerdos de las FARC eran un poco más exigentes. No solamente era como que, mira, me dices la verdad y ya te perdonamos. No, acá en Colombia fue un poquito más estricta la cosa. Bien. Servicio social, exactamente, sí, les tocaba cadenas, sí, ir a la cárcel por algunos años, también servicio social, exactamente, el desminado y todo esto. Sí. Mandela los trató con amor, exactamente. Sí, Mandela simplemente me dijo, dime la verdad y te perdonamos. En cambio, con la FARC fue diferente, ¿sí? O sea, es el mismo idea, usaron el mismo concepto de Mandela, usaron la misma idea, pero un poquito más estricta, porque, ¿sí? Bien. Tratera los trató con más amor. Esa es una buena conclusión. Eso sirve para el sentido global. Bien. Ahora dice, último párrafo. ¿Por qué entonces para algunos colombianos Mandela es admirable y el acuerdo con la FARC es despreciable? Si la fórmula colombiana es mucho más robusta en términos de justicia que la adoptaba en Sudáfrica. Ok. Esto lo dicen porque esto fue lo que pasó, ¿sí? Y de hecho, por eso fue que ganó el no. ¿Sí? El plebiscito que hicieron ganó el no. O sea, la gente no quería el acuerdo de paz. ¿Sí? Fue por esto. ¿Listo? Fue exactamente por esto, porque la gente le parecía como que mal o no estaba de acuerdo con que la FARC, después de una vida de hacer crímenes, atrocidades, masacres, crímenes contra la humanidad, después de toda una vida de estar en armas, vinieran a ser parte de la sociedad, así como así. Y les dan casa, les dan préstamos, les dan educación, les dan becas. Y uno que no hace nada y uno que es un buen samaritano, pues no nos dan nada. No nos ayudan en nada. No nos dan ni becas. Por eso es que la gente estaba como que, uy, no, ese acuerdo está mal. ¿Sí? Porque como veían que a los guerrilleros les iban a dar muchas comunidades y a uno que es buena persona y no hace nada, pues no nos ayudan el Estado en nada. El Estado no nos ayuda. Sí, pero fíjense, si ven la hipocresía, ¿sí? La hipocresía, el doble, como, ¿sí? Como el otro lado de la moneda. Desprecia de la FARC, pero para algunos colombianos Mandela es admirable, cuando Mandela fue mucho más relajado. Mandela simplemente pedía la verdad y ya, lo perdonaban, ¿sí? O sea, quieren a Mandela, pero no el acuerdo de la FARC, cuando el acuerdo de la FARC fue mucho más robusto. Ok. Mamá luchona.
Ok. Y esos cabeceñames hicieron fue cosas atroces, hermano. Sí, exactamente. Por eso fue que ganó el no. La gente estaba como que, bueno, ¿cómo vas a perdonarlos y a darles casa, carro, les van a dar educación, le van a dar todo, le van a dar salarios y uno que no hace nada, no me dan ni un solo milloncito? Entonces, sí, mucha gente estaba ahí en desacuerdo. Y es verdad, dice María, pues, pues fíjate, es un problema complejo, María, sí, es un problema muy, pero muy complejo, sí. Porque claro, como les digo, si queremos la paz, alguno de los dos tiene que ceder, ambos tienen que ceder, sí. Como decían al inicio, nadie va a dejar las armas, nadie se va a desmovilizar si lo que le espera es una cadena perpetua. Nadie va a hacer eso, para eso siguen en su selva y siguen matando y siguen, sí. Es un problema muy, pero muy complejo. Bien, Hanjisu. O sea, es admirable porque hice algo en que nosotros nunca vamos a ceder. Sí, o sea, toca ceder, sí, pero bueno, muy bien. ¿Quién aquí es uribista? Ok, bueno. Entonces, nada, hagámoslo. ¿Cuál es la idea más importante? Señalen la I, ¿ok? No importa que no le den justico, ¿vale? Con que sepan más o menos dónde está, para mí eso es suficiente, ¿listo? Con que más o menos sepan dónde está, con que se acerquen, quiere decir que entendieron el texto, ¿sí? Entonces, adelante, inténtenlo. Tesis del texto número 3. Ok, a ver si la atinaron. Yo ni supe borrar. Esa vaina quedó rechueca, dice. Ok, no, con que le hayan acercado, aunque sea. A ver, bien, vista ampliada. Ok, bastantes se fueron por la primera. Algunos marcaron ahí el inicio del segundo párrafo. Ok, aquí sí está bastante, aquí sí está bastante lejos la cosa. Aquí están bastante dispersos. Marqué mal y encima chueco. Ok, sí, fíjense que la mayoría se fue ahí por el centro. Algunos, bien. Yo les había dicho, de hecho, ¿cuál es el sentido global? ¿Vale? Hagámoslo. ¿Cuál es el sentido global? Eso lo voy a hacer yo, para que entiendan mejor por dónde va la cosa. Bien, ok. Ah, por acá me mandaron uno por WhatsApp. Ok, bien. Sentido global, se lo voy a hacer yo. Ok. Sentido global.
Dice. Subrayar. Subrayar lo que no entiendas hoy. Ok. Dice que yo en inglés subrayando las palabras desconocidas. Sí, eso pasa mucho al inicio, al inicio. Al inicio les toca buscar mucho, subrayar muchas palabras desconocidas, pero eventualmente las palabras se van repitiendo y se las van memorizando. Bien, sentido global. La gente debería, bueno, la gente no, es más bien esta, no debería despreciar los acuerdos con las FARC, ¿sí? Porque es más, bueno, despreciar la FARC y querer los de Mandela. Bien, eso es. ¿Listo? Ya, sin más, sin tanta arandela, sin tanta palabrería. Eso es el sentido global. De eso se trata todo. De que la gente no debería despreciar los acuerdos con la FARC, pero sí querer a Mandela, cuando en realidad el de Mandela fue mucho más relajado. ¿Sí? Entonces, en el primer párrafo, al inicio no está, porque todo esto es contexto. ¿Sí? Todo esto es puro contexto. Te están explicando cómo fue el apartheid, qué fue lo que hizo Mandela, ¿sí? Qué fue lo que se hizo en Colombia. Todo eso es contexto. Bien. Contexto, te dan ejemplos, explicaciones, ejemplos. La idea principal, fíjate, es justamente la que está al final. ¿Sí? Todo esto, todo el último párrafo es la tesis. Bien. Todo el último párrafo. Bien. Entonces, fíjense, yo les había dicho que en el sentido global las preguntas no son las ideas principales, ¿verdad? Yo les he dicho eso y lo reconozco, sí. Yo siempre les he dicho que las preguntas no son para el sentido global. Y sí, y fíjense, en el sentido global yo no coloqué la pregunta, ¿vale? Pero la tesis es la que se parezca al sentido global. Y fíjense, la que se parece al sentido global es el último párrafo, la última idea. Bien. Soy malísimo para esto. Pues no, ahí es que practicarlo mucho, ¿vale? Por eso es que siempre que yo les diga hagan sentido global, háganlo, en serio. Siempre que yo les diga practíquenlo, siempre que yo les diga hagan sentido global para yo calificarles, háganlo siempre. En serio, para que cuando les toque sacar tesis, lo hagan mucho más fácil. Bien. Yo iba a marcar eso, pero como no era una pregunta, pero como dije que no era una pregunta. Claro, pero en el sentido global, ahí es donde no van las preguntas, pero sí. En este caso, la tesis es la pregunta. ¿Sí? En este caso específico. Pero ¿dónde sale? Del sentido global. ¿Vale? Fíjense que también sería un texto inductivo. Es un texto inductivo porque al inicio te dan ejemplos, las explicaciones, te dan todo el contexto, ¿sí? Para terminar en esa conclusión, ¿sí? Como lo decía Sara, ¿sí? Terminan con esa conclusión que engloba todo lo demás, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que Mandela fue mucho más relajado, ¿por qué la gente no le gusta el de la FARC? Si el de la FARC es hasta mejor. Bien, por eso es que esa es la idea principal. Básicamente por el estilo, ¿listo? Por el estilo. La pregunta es la tesis, pues, porque así lo quiso el autor. Bien. Pero ¿de dónde sale? Del sentido global. Bien. Antes de hacerla te iba a preguntar. Sí, o sea, no sé, la tesis sí, fíjate, este es un ejemplo de que sí, puede ser. Pero tienes que hacer bien el sentido global. Si no haces bien el sentido global, puede que te equivoques muy fácilmente. Bien. Perfecto, buen trabajo. Entonces, ahora sí, hagamos 3 preguntitas y con eso nos vamos. Bien. Entonces, adelante. Primera pregunta. Vale. ¿Qué actitud de algunos colombianos rechaza el autor de este texto? El código no puede entrar. Uy, ok. Bueno.
Aquí está el enlace. Aunque es el mismo que está es el mismo que está en WhatsApp. ¿Sí? Si por alguna razón se te sale, pues vuelvas a entrar normal. Ok, a ver cuál marcaron. Vale, dice, ¿qué actitud de algunos colombianos rechaza el autor? Su indiferencia, no. Indiferencia es cuando no te importa, ¿verdad? Indiferencia es cuando tu ex viene, te deja en visto, se pierde por un mes, no te escribe, no te da señales de vida. Eso es indiferencia, ¿sí? Cuando no te importa y no, eso no es lo que está rechazando aquí, ¿vale? El autor no está rechazando que a la gente no le importe los acuerdos de las FARC, ¿sí? La indulgencia. ¿Qué es indulgencia? Indulgencia es el perdón, ¿vale? Indulgencia es eso, cuando se perdona, eh, sí, el perdón, se logra el perdón. Y fíjense que no, ¿sí? El autor no rechaza que lo perdonen. El autor rechaza es lo contrario, el autor está rechazando que no los perdonen porque no están de acuerdo con el tratado, ¿sí? Él está rechazando es que no los perdonen, no que los perdone porque está pasando lo contrario. Bien, entonces por eso no era la A. No sabía qué significa inconsecuencia. Ok. Inconsecuente es cuando no eres congruente, ¿vale? O no tiene lógica tus hechos. ¿Listo? Como cuando cuando dices una cosa, pero lo que haces no tiene nada que ver con lo que dices. ¿Sí? Como esta gente que dice, mm, como esta gente que dice, no, Dios ama a todos por igual. O la religión, no por decir Dios exactamente, sino cuando un predicador dice, Dios nos ama a todos, pero son súper homofóbicos. Está bien, no hay lógica. Lo que estás diciendo una cosa y estás haciendo otra cosa. Eso es inconsecuente, entonces, de eso se trata el sentido global. ¿El sentido global cuál era? La gente que admira a Mandela, pero no quiere los de la FARC, cuando en realidad el de la FARC es mejor. Eso es son las personas inconsecuentes. Dicen que Mandela fue un héroe, pero no quieren la paz con las FARC, ¿vale? Entonces, fíjate, no hay una lógica. Dicen una cosa, pero hacen algo completamente distinto. Por eso era la D. Bien. Violencia intrafamiliar. Sí. Yo marqué la D porque mi mamá me regaña, me dice inconsecuente. Sí. Vale, no tiene que ver con las consecuencias. Bueno, tiene que ver con que las consecuencias de tus actos no siguen no siguen una lógica, ¿sí? Con lo que dices. Entonces, sí. Eso es una persona inconsecuente. Bien. Perfecto. La mayoría marcó la C, sí, de indiferencia, pero no. El problema no es que a la gente no le importe. El problema es que lo que dicen admirar a Mandela, pero no quieren los de la FARC, cuando en realidad siguen la misma lógica. El acuerdo de la FARC sigue la misma lógica que el de Mandela. Entonces, dicen una cosa y hacen otra. Bien.
No tiene lógica, coherencia, exactamente, no es coherente. Exactamente, sí, no es coherente con lo que dicen. Sus actos no son coherentes con lo que se dice. Bien. Siguiente. Sí, un par de preguntas más y listo. Esos que responden rápido les apuntan con un arma que respondan o que... Y tranquilas, Angie, lo que les dije. De hecho, la persona que me dijo, profe, hoy quiero tener un nombre diferente para que no sepan que me equivoqué. Yo que les dije fue eso, todos se van a equivocar. Eso fue lo que le dije. Entonces, mal. Nada, mentira, me salió bien. Ok, ok. A ver cómo le fue. Ah, ok, fíjense. Yo les digo que todos en algún momento se van a equivocar. Sí, y por ejemplo, la pregunta de Isaac, de que por qué hay gente que responde rápido como si lo estuvieran amenazando. Es que hay gente que ya tiene más experiencia, ¿sí? Es solamente eso. Este es tu primer mes, Isaac, y fíjate, estás mejorando, pero y ahorita que tengas más experiencia vas a ver que respondes en menos de un minuto. Entonces, eso es la experiencia. Por eso es que los quizzes siempre son importantes. Por eso es que siempre que haya clase, hagan el esfuerzo por asistir para que ganen esa experiencia, ¿sí? Y verán que cada vez más es mucho más fácil marcar rápido. Para eso es el quizzes. ¿Sí? Además de que a mí sí me amenazan. Ok. A Larson, sí, si no marca rápido, no le dan comida. Ok. Y también tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Ya cuando ya tienes más experiencia, marcas mucho más seguro y le das enseguida, sin mente, como el presidente dice. Pero sí, es una cuestión de experiencia, de práctica y de intuición, ¿sí? La intuición, ¿vale? La intuición solamente se gana con la práctica. Ok, entonces fíjense, ¿la de Mandela se caracterizó por la severidad? No, al contrario, Mandela se caracterizó fue porque fue más relajado que el proceso de paz, ¿sí? Mandela fue más relajado, él no hizo castigos severos, ¿vale? Dice, la C, ¿dejó todos los crímenes en impunidad? No, total impunidad es que no se haga nada. Eso es impunidad, o sea, que ve que alguien mate a otra persona y no se haga nada. Eso es impunidad. Y no, Mandela no dejó todo impune. Él hizo un sistema de justicia diferente, pero sí, no dejaron los casos impunes. Se hizo justicia, pero no en el sentido tradicional de que toca darle cadena perpetua y tal. Bien, Mandela hizo algo diferente, pero no lo dejó todo impune. Bien, dice la D. Siguió un modelo muy similar al que se ha previsto seguir con la FARC. No, o sea, la diferencia es que Mandela fue más indulgente, o sea, no fue similar. O sea, se van por la misma idea, es la misma idea de justicia transicional, pero Mandela es más indulgente. O sea, Mandela perdonó mucho más, ¿sí?
Esa es la diferencia. Mandela fue más indulgente. Indulgente quiere decir que Mandela perdonó mucho más. Mandela simplemente decía, dígame la verdad y ya con eso no se va al tribunal. ¿Vale? Entonces, el de Colombia también se basa por ahí, también da por la idea del perdón a cambio de verdad, pero en Colombia, aunque digas todo bien, aunque aportes para la verdad, aún así te toca pagar algo, te toca pagar algunos años de cárcel y también hacer servicio social, ¿sí? Entonces, sí, Mandela fue más indulgente que el de Colombia, porque en Colombia tocaba hacer, no simplemente era decir la verdad y ya, como en Mandela. Paz y amor, paz, equidad y educación. Y de hecho aquí lo dice, ¿vale? Solamente que no se los puse para ver si se acordaban, ¿sí? Aquí lo dice. La fórmula respaldada por Mandela fue entonces menos punitiva que el acuerdo de la FARC. Ahí lo dice, ¿sí? A ver, se lo voy a señalar. Aquí lo dice. Fue entonces menos punitiva que el acuerdo de la FARC, o sea que fue más indulgente, ¿sí? Fue más relajada. ¿Listo? Ahí te lo dicen, solamente que pues, ajá. Quiero que se acostumbren a eso, a marcar con una sola leída. Bien. Última pregunta, ¿vale? Última pregunta. Adelante. Ya con esto nos vamos a estudiar un poquito de inglés. Ok. A ver cómo le fue. Ah, ok. Mucho mejor. Perfecto. Fíjense que esto es una pregunta local, ¿vale? Es una pregunta local, entonces, lo que les había explicado. Bien. Perfecto. Iba a marcarla. Ay, ¿por qué no la marcaste, Andrea? Fíjate lo que les decía. Es para eso la experiencia, ¿listo? La experiencia, esto de marcar rápido, tiene que ver también con la seguridad, ¿sí? Tiene que ver mucho con la seguridad. Y son cosas que hay que mejorar con la práctica. Por eso que siempre les digo, sean brutos pero decididos. Jamás se les olvide. Ese es uno de los lemas de mi Fest. Sean brutos pero decididos. Porque claro, a veces uno va a marcar bien y lo cambia por falta de decisión. No porque seas bruto, sino porque por falta de seguridad. Bien. Andrea, en gym te espera. Ok. Yo soy segura, pero sigue siendo muy bruta. Pues sí, eso es mejor. Sí, es mejor ser decididos que... Bien. Se sintió la tensión con ese relojito. Sí, ahí con la experiencia se va mejorando el tiempo y también la seguridad. Por eso es que siempre es bueno que asistan a las clases. Bien. Perfecto, aquí dice, surgió entonces la pregunta, ¿qué tanta justicia era posible y deseable exigir frente a las terribles atrocidades sin poner en riesgo la transición negociada y reconciliación? ¿Vale? La anterior presupone que la justicia y el éxito son
condiciones, dos condiciones difíciles, ¿vale? Claro, porque fíjense, cuando uno dice, bueno, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para conseguir 1.000.000 de pesos de aquí al fin de semana? O sea, cuando uno hace esa pregunta, porque es algo difícil, ¿no? Sí. O cuando dice, no, ¿y cómo voy a hacer para dar mi primer beso en enero, antes de que se acabe enero? O sea, quiere decir que son cosas difíciles, porque pues te toca pensar en cómo rayos vas a hacer. Eso es lo que está pasando aquí. Están pensando en cómo van a hacer para que haya justicia sin poner en riesgo la reconciliación. Porque como les decía, nadie va a aceptar el tratado de paz si van a tener que pagar exigentes cadenas de cárcel o le van a pedir muchas exigencias por dejar las armas. Nadie lo va a aceptar. O sea, se pone en riesgo la transición negociada. Entonces, pero pues claro, toca exigir justicia, ¿no? Tampoco puede ser como que, bueno, deja las armas, no importa cuántos mataste, no importa cuántos crímenes cometiste, vente, nosotros te perdonamos. No, no puede ser así. Toca exigir justicia, pero también toca, pues, sin poner en riesgo el negocio, la reconciliación. Entonces, sí, eso es algo muy difícil. Sí, quiere decir que son muy difíciles porque, ajá, sí, toca, es un problema que requiere de mucha complejidad. Bien. Las de Sebas. Habló de sí mismo, necesidad, plata y amor. Pues sí, bien. Entonces, nada. O sea, cuando dice, uy, ¿cómo voy a hacer para sacar 500 en el ICFES sin sacrificar mi vida social? Eso es difícil. Cuando se hagan esa pregunta es porque se están dando cuenta de que eso es difícil. Bueno, sí, tal cual como está pasando aquí. Bien. Métele al pre de Sebas. Ok. Entonces ya, por eso era la A, ¿ok? Aquí dice la B, algunos marcaron la B. Dice que completamente prescindibles. Mm, pues prescindibles quiere decir que no son importantes, ¿verdad? Algo prescindible quiere decir que tú puedes pasar de eso y no pasa nada. Y no, ¿verdad? No, no son cosas prescindibles, son cosas muy, pero muy importantes. Bien. Pero el prefe me hace tener más vida social. Sí. Entonces, bueno. De hecho, sí, mi vida social son ustedes. Entonces, nada. Buen trabajo. Veamos el podio y con eso nos vamos a estudiar un poquito de inglés. A ver cómo les fue hoy. Vale. Me gustó mucho eso de resaltar, sí. Esa idea fue de Han Ji-sung. Sí, le debemos esa idea. Me gustó. Y fíjense, tampoco hay que hacerlo exacto. Con que le atiren ahí más o menos, ya se sabe si lo hicieron bien o no. Me fue horrible, dice. Sí, ok. 55%, nada mal. Sí, nada mal. Para hacer lectura crítica no le fue tan mal. Ok. Toca seguir practicando, ¿vale? Toca seguir practicando, toca seguir dándole duro a los sentidos globales. Eso es lo que, por lo menos a mí, más me sirvió. Eso fue lo que a mí me salvó. Yo le tenía mucho miedo a lectura crítica y eso fue lo que a mí me salvó. Me salió más alto que incluso matemáticas, que siempre ha sido mi fuerte. ¿Sí? Yo siempre quise ser ingeniero, pero pues, ajá. De hecho, nunca me leí nada en el colegio. Me gradué con honores y no me leí nada de lo que me pidieron en el colegio y aún así me fue mejor en lectura crítica. Entonces, sí, les aconsejo mucho el tema del sentido global. Siempre practíquenlo cuando estudiemos eso. Pero sí, muy bien. Buen trabajo a todos. ¿Vale?